Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amados hermanos, sean todos y cada uno bendecidos en el nombre del Señor. Los que nos acompañan aquí en la casa, sean bendecidos mis hermanos, así como los que se van a ir uniendo, los hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de Texas, de Austin, Texas, ¿verdad? Y todos aquellos que nos van a ver en cualquier momento, a cualquier lugar y a cualquier hora. Amén. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este es el día viernes, día de aprender de la palabra de Dios, hermano. Me disculpa, pero yo no soy un maestro de la palabra, ¿verdad? Pero meditamos la palabra, hermano. Meditamos la palabra porque Dios nos mandó a nosotros a eso, a predicar. A predicar la palabra poderosa de Cristo Jesús. Sea bendecido. Entonces vamos a dar inicio, hermanos, ¿verdad? Este es un gran día, día de bendición, día de alegría, porque Dios hizo este día, ¿verdad? Ahí donde usted se encuentra, sea bendecido en el nombre de Jesús. Bendito mis hermanos que ya están conectando, gloria a Dios. Sean bendecidos, ¿verdad? Sean bendecidos mis hermanos que están conectando y que se vienen, siguen conectando. Sigan conectando, hermanos. Y les recuerdo, mire, comparte estos videos, hermanos. Comparte estas predicaciones, hermanos. Una palabrita que alguien puede escucharla, pueda necesitar en ese momento, a través de que usted comparta con sus amistades, hermanos, ¿verdad? Va a ser de bendición. Puede cambiar la vida, hermano, de muchos, de estas personas. Amén. Así es que, mire, hermano, sea bendecido en el nombre del Señor una vez más y vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos está ahí después de Éxodo, ¿verdad? Es el primer libro de la Biblia, segundo, el tercer libro de la Biblia, Levíticos. Y ahí podemos ver, que le digo, ahí vamos a estar meditando la palabra de Dios. El libro de Levíticos, capítulo 23, y vamos a leer del verso 4 al 16. Amén. Me confirma con un amén cuando ya lo hayan encontrado. Amén. Levítico 23, del verso 4 al 16. Usted que está en su casita, tome su Biblia, hermano, ¿verdad? Porque así es la cosa, hermano. Ningún soldado va a la batalla sin su armamento, sin su equipo. 23, del verso 4 al 16. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, y a su letra dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes de Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 9, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, un holocausto a Jehová. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y, oiga lo que dice aquí, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla,
de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Santo y Poderoso, por este hermoso tiempo. Gracias por mis hermanos que están atentos, por los que nos van a escuchar, los que nos van a oír, a ver, perdón. Y todos aquellos, Padre, que sean bendecidos, Señor, que nos vean en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, Padre, bendito Dios. Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Oiga, mi hermano, hemos estado hablando, como le digo, acerca del verdadero evangelio todos estos viernes, gracias a Dios. Y hemos estado tocando los temas importantes, hermano, ¿verdad? Con los que nosotros debemos aprender lo que verdaderamente lo que enseña la Biblia, lo que es el evangelio de Cristo, y que no podemos nosotros ignorar al Antiguo Testamento ni la ley de Dios en nuestra adoración a nuestro Dios. Amén. Amén. No podemos ignorar, hermano, en la ley de Dios, no podemos ignorar el Antiguo Testamento, ni sus reglas, ni sus mandamientos, porque la ley de Dios es eterna, perfecta y permanece para siempre. Y siempre les digo, Jesús, siendo judío, él cumplió todas los mandamientos, cumplió la ley al 100%, y así sus discípulos, incluyendo a Pablo. Ellos cumplieron la ley y nunca dejaron de cumplir la ley. Ellos nunca dejaron de practicar la ley. ¿Por qué? Porque eran judíos. Amén. Entonces, hermano, en esta porción que leímos están definidas las fiestas solemnes, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, que le digo, debía de celebrar. Fíjense, el pueblo de Israel, Dios mandó a que se debía de celebrar esas fiestas solemnes, ¿verdad? Aquí en el verso 5 dice, en el mes primero, ¿verdad? En el mes primero, en el 14, se celebrará la Pascua. En el día 14 del mes primero, se iba a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y dice el verso, y dice que en el 15, en el verso, perdón, en el 15, en el día 15 del mismo mes, o sea, aquí está, dice, al día siguiente de la Pascua, dice que será fiesta solemne, un Shabbat, ¿verdad? Y eso era el comienzo de la semana de los 7 días de panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Aquí dice, y a los 15 días de este mes, dice, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, ¿verdad? A Jehová 7 días comerás panes sin levadura. O sea que mire que primero era la Pascua y después de esa Pascua venía un Shabbat, o sea, una fiesta solemne, un día santo, ¿verdad? Y ahí comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Ahí comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. No podía haber levadura en las casas de los israelitas en aquel tiempo, de los judíos, ¿verdad? Durante esos 7 días. Y el verso 7 dice que en el primer día tendré santa convocación, lo que nos estaba diciendo, que es el día solemne. Ningún trabajo de siervo harás, o sea, que era un Shabbat, ¿verdad? Y cuando eso sucedía en la semana, ocurrían 2 Shabbat, ¿verdad? El Shabbat que era después del 15, que era después del 14, que era el día 15, y el Shabbat de la semana, como en el día en que fue crucificado Cristo Jesús. Amén. Como en el día que fue crucificado Cristo Jesús, ahí hubieron 2 Shabbat, ¿verdad? El Shabbat después de la crucifixión, el Shabbat después de la crucifixión, sí, y después de ese vino el Shabbat semanal, ¿verdad? Por eso cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que hay dos días de reposo en esa historia. Amén. Entonces dice aquí que en el primer día tendremos santa convocación y ningún trabajo serviráis. Y ofrecerás a Jehová 7 días ofrenda encendida. Y el 7º día será santa convocación y ningún trabajo harás en ella. O sea, que era el primero día y hasta el 7º día también había otra santa convocación porque se completaba la semana, que era de 7 días. ¿Okay? Había otro Shabbat. Pero, hermano,
En el día 15, o sea, el día del fiesta solemne del Shabbat, de la celebración de los panes sin levadura, que duraba, como les repetimos, 7 días, también incluye a las primicias. Amén. También incluye, aquí es donde entran las primicias. Cuando el pueblo de Israel llevaba las primicias, era en el tiempo, en la semana de los panes sin levadura. Vaya conmigo al verso 10. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Sí está conmigo? Una gavilla por primicia. Entonces, de los primeros frutos de vuestra siega. Esas eran las primicias, la fiesta de las primicias. No se angustie, no se aflija porque no le vamos a pedir primicias. Eso lo piden otras personas, ¿verdad? Que se inventan el pacto y las primicias y todas esas cosas para pedir dinero. Nosotros no estamos pidiendo eso, sino que estamos aprendiendo lo que eran las fiestas solemnes para llegar a seguir la continuación de la prédica del viernes anterior. ¿Ok? Entonces, cuando para los frutos de vuestra siega, y el sacerdote, verso 11, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del reposo, la mecerá. O sea, mire, esta gavilla, ¿qué le digo? La gavilla era un manojo. Sí, no sé si usted entiende la palabra manojo, de espigas, de trigo. Hacían un manojo así, cortaban las espigas, hacían el manojo y lo amarraban. Entonces, esas espigas, ese manojo de espigas era el primerito que salía de la siega que los israelitas hacían de la cosecha. La primerito, eran las primicias. Pero esa no se quemaba, eso sino que se mecía nada más. Si lo sigamos leyendo, ¿verdad? Dice que era una ofrenda mecida, ¿verdad? Entonces, 7 días de reposo después, que suman 49 días, justamente después del día 50 o el Pentecostés, ¿verdad? O sea, que en el hebreo, Shavuot, la fiesta de los nuevos frutos. ¿Sí está conmigo? Fíjense, vamos a seguir leyendo. Y entonces el día que ofrezcas la gavilla, ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto. Ahí estamos bien, ¿verdad? Su ofrenda serán 2 décimas de harina amasada con aceite. Y aquí ese es el cordero que se iba a hacer. Pero dice, no comeréis pan ni grano tostado ni espigas frescas. Dice, este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatutos perpetuos por ustedes. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas, que son 49, como decía, y hasta el día siguiente de las 49 semanas, del séptimo día de la séptima semana, contaréis, dice, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Amén. ¿Sí está conmigo? Las primicias no era la ofrenda no era la fiesta del Pentecostés o el Shavuot, como lo llaman los judíos, que es la fiesta de las semanas, que ya hablamos la vez pasada, que era porque las 7 semanas que ellos estuvieron esperando en el monte Sinaí, y que también el Shavuot quiere decir el juramento, cuando juraron los israelitas obedecer a Dios, y Dios juró que los iba a bendecir. Amén. Entonces, eso es el Shavuot, lo que en griego se llama Pentecostés y lo que nosotros conocemos como Pentecostés. Amén. Entonces, hermano, hasta ese momento se dice que se ofrecía esa gavilla, se ofrecía como el nuevo fruto. Dice. Y es aquí donde nace una pregunta. ¿Es el Pentecostés como lo conocemos nosotros? ¿O el Shavuot o el Shavuot como lo conocen los judíos? Amén. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Cómo es el Pentecostés? ¿Se acuerda que hablamos el viernes pasado de esto? Pero ahorita yo quiero que entremos en este tema, porque yo quiero
que entendamos perfectamente lo que es Pentecostés, lo que son las celebraciones, lo que significa y lo que debemos de entender y lo que debemos de practicar. Debemos de sentirnos orgullosos nosotros de ser Pentecostés, aunque otras congregaciones hagan otras cosas de las que hablamos el viernes pasado, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ni mucho menos representan el Pentecostés que usted y yo representamos, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Entonces, hermano, el Chabot, como nosotros el Pentecostés, como nosotros lo conocemos, o el Chabot de los judíos, es el derramamiento de frutos. Eso es una pregunta, hermano. ¿Es el Chabot o el Pentecostés el derramamiento de frutos o de los dones? Amén. Bueno, pentecostales que de los que hablamos el sábado, el viernes pasado, ellos hablan de dones y son pentecostales porque tienen dones. Pero la fiesta no habla de dones. La celebración, como lo hacían los judíos, no habla en ningún momento de dones, ni mucho menos el Pentecostés como lo conocemos nosotros, cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos y sobre todos los discípulos, no solo sobre los apóstoles, sino sobre todos, ¿verdad? O sea, que no es que solo un grupito tiene, que no, pobre, dice que sobre todos se derramó el Espíritu Santo, perdón. 120 personas que estaban ahí esperando la promesa de Jesús, obedeciendo a Jesús, estaban obedeciendo, esperando la promesa, porque el Señor les dijo, no se vayan, porque recibiréis poder cuando haya recibido venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué recibieron poder los discípulos? Allá lo vamos a ver, ¿verdad? Por eso le decía, es aquí donde nace la pregunta, ¿cómo lo conocemos nosotros el Pentecostés, el Chabot? ¿Es el derramamiento de frutos o de los dones, verdad? Según leímos, el nuevo grano, que es el fruto de la cosecha, ¿verdad? Es un nuevo grano, el fruto que sale de la cosecha, ¿verdad? Es la nueva cosecha, ¿verdad? Dice que es fruto lo que se ofreció ahí en el tiempo de los israelitas, ¿verdad? Las celebraciones del Shavuot, como lo hacían antes, se ofrecía el fruto nuevo. Eso es lo que se ofrecía. Pero en ningún momento la Biblia nos habla del Pentecostés, el derramamiento de dones. No existe ahí en la Biblia eso. Sino que fue el día en que se derramó el fruto nuevo del Espíritu. El grano de trigo. Amén. ¿Y qué simboliza el trigo? Simboliza el pan. ¿Sí? ¿Y qué simboliza el pan también? La palabra de Dios. Amén. ¿Sí está conmigo? Jesús también dijo, yo soy el pan de vida que cayó del cielo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué representa el nuevo fruto? ¿Qué representa el trigo? Que en el Antiguo Testamento el trigo era el que se llevaba, se ofrecía como nuevos frutos, ¿verdad? Y ya en el Nuevo Testamento, el derramamiento de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Amén. Pero el nuevo fruto es, en una analogía del grano, la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo se derramó y el grano es como una analogía de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que cayó del cielo. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu Santo llenó a aquellos 120 personas? Hermano, yo quiero que ponga atención y que no se me distraiga. Sí, lo estoy viendo ahí en tu casa que está queriendo tomar la tacita de café. Espérese un momentito, esté atento ahí, hasta con pancito y todo lo miro ahí que está. Pero está bien, tenga la Biblia ahí en cuenta. Oiga lo que dice Hechos 4 y el verso 31. Vamos a ir al libro de Hechos. Fíjense qué es lo que pasó ahí. Amén. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu Santo llenó a aquellos 120 personas, aquellos discípulos? Libro de los Hechos. Vaya conmigo al libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 4 y verso 31.
¿Sí está conmigo? Oiga lo que dice, y cuando hubieron orado, el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31, cuando hubieron orado, los discípulos oraron, los apóstoles, el lugar en que estaban congregados tembló, dice. Y todos fueron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban ¿con qué? Con denuedo la palabra. ¿Para qué fueron llenos? Para que hablaran con denuedo la palabra. Aquí no dice para que tuvieran dones, para que hicieran otras cosas. Dice para que hablaran con denuedo la palabra. Y no malinterprete que no hay dones, sí, ya sé que hay dones, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice es lo que estamos aprendiendo ahora. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Qué es lo primero que se produce cuando el Espíritu Santo te llena? Cuando la llenura del Espíritu Santo viene, te hace hablar con denuedo la palabra del Evangelio. Amén. La oración de Pedro no pide que hayan lenguas o que profeticen o que dancen. Y óigame, no estoy en contra de la gente que danza. Amén. Pero danzan por gozo, no porque estén llenos del Espíritu o porque sea una danza espiritual. No, que la danza es el gozo, así como todo. Y en la Biblia, el Antiguo Testamento, se aparecen que danzó. Mire, pero David danzó, sí. Y también María danzó, sí, pero nunca danzaron en el templo. Ellos danzaron afuera, ¿verdad? Como David danzó en la calle. María danzó en la calle, nunca lo hicieron en el templo. Pero está bien, el gozo está permitido. Por eso somos pentecostales, porque adoramos con gozo, creemos en el poder del Espíritu Santo y en las sanidades por la oración. Amén, por orar con fe. ¿Verdad? Creemos en eso. Estamos. Amén. Pero lo que dice la oración de Pedro no pide otra cosa, sino que venga el Espíritu Santo y que lo llene. Amén. Entonces estos hombres dicen que hablaron con denuedo. Lo que pide el apóstol es que hablen con denuedo la palabra. Y aquí encontramos el primer ejemplo en Pedro. En el capítulo 2, síganme ahí en el libro de Hechos otra vez. Capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2 y verso 14. Entonces, oiga lo que dice Pedro. Esto fue después de que fueron llenos ahí en el mero día del Pentecostés, ¿verdad? Que todos estaban ahí, aquellos comenzaron a hablar en los idiomas de todas las nacionalidades que habían ahí, de todas las naciones que estaban ahí. Pero en el verso 14, el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Un hombre que no era un hombre letrado, sino que él era un hombre, un pescador, pues no era un hombre de letras, ni así como los fariseos o los escribas que conocían tanto de letras. No, Pedro no conocía mucho de letras, pero dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora del tercer día. Mas esto es lo dicho por el profeta. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Hermano, Dios ha derramado su espíritu sobre todo aquel que cree, sobre todo aquel que viene a los pies de Cristo, todo aquel que entrega su vida a Cristo, todo aquel que lo reconoce como el único Salvador. Amén. El Espíritu Santo viene sobre él, ¿verdad? Y sigue diciendo: y vuestros hijos y hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Pero aquí la palabra profetizar no es andar diciendo el futuro, ¿verdad? Profetizar es hablar la palabra de Dios, porque eso era lo que hacía el profeta, decir al pueblo lo que Dios quería, porque antes no teníamos la Biblia escrita, hoy tenemos la Biblia escrita y todo lo que Dios nos quería decir está escrito aquí. Ya no necesitamos profetas que nos vengan a decir lo que Dios dice, porque Él ya lo ha establecido aquí en la Biblia. Entonces, el que profetiza habla la palabra de Dios. Así estamos. Amén. Amén.
Dice que después de ser lleno del Espíritu Santo, él habló con denuedo a la gran multitud. Y habló con tanto denuedo que se convirtieron 3,000 nuevos frutos el mismo día. Ahí fueron ofrecidos los 3,000, más de 3,000 nuevos frutos. Más de 3,000 personas se convirtieron en la primera prédica de Pedro cuando él habló con denuedo. ¿Por qué? Porque para eso los llenó el Espíritu Santo, para que hablaran sus palabras. Amén. Ok, ahora mire, hermano, debemos de saber qué significa denuedo, porque muchos estamos diciendo, bueno, ¿pero qué quiere decir denuedo? Pues, ¿verdad? Denuégado, ¿de qué? No, denuedo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y entonces, oiga lo que significa la palabra denuedo. Oiga lo que significa, para que sepa cómo habló Pedro y cómo deben de hablar aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, hablar de nuevo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta o se hace algo. Valor, energía y decisión. Eso es denuedo. Amén. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, tener el valor de decir la palabra, tener la energía para predicarla y la decisión de hacerlo sin que nada te impida, ninguna cosa, nada te venga a hacer estorbo para que tú puedas declarar la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso es hablar con valor, energía, con decisión, ¿verdad? La palabra del Evangelio de Cristo. Pero hermano, yo conozco a muchas personas que en la iglesia dicen que hablan lenguas, pero en la calle nunca le han hablado a una persona de Cristo. Nunca han ganado un alma. Amén. Nadie sabe que son cristianos, pero en la iglesia hablan lenguas, profetizan, danzan y toda cosa, ¿verdad? Pero nunca han hablado la palabra con denuedo a los demás, ¿verdad? En la calle jamás dicen nada. A nadie le hablan del Evangelio. Nunca han ganado un alma para Cristo. Nadie sabe que son cristianos. Ni en su trabajo, ni en su familia, ni con su grupo de amigos. Pero en la iglesia ellos dicen que hablan lengua, que profetizan. Pero nunca han ganado un alma para Cristo. Se lo digo por experiencia propia, porque yo conocí mucha gente así. ¿Verdad? Que sí, ellos decían, ay, que a mí me gusta el Señor, que hablo, pero en la calle nadie más sabía eso, que ellos ni siquiera que eran cristianos. Entonces, hermano, dice que el Espíritu Santo vino para que hablaran con denuedo y verdad la palabra de Dios. Por eso Dios escogió ese día que celebraban los nuevos frutos del Shavuot, ¿verdad? Pero tristemente eso pasa con la mayoría de personas que dicen que tienen dones, hermano. Solo en la iglesia tienen dones. En la calle nadie sabe que son cristianos, ni a nadie le hablan del Evangelio, no le predican a nadie, ¿verdad? Entonces, aquí Dios escogió ese día del Pentecostés para los nuevos frutos, ¿amén? Para derramar su Santo Espíritu, y que produciera los nuevos frutos en sus discípulos, ¿verdad? Aquí no habla de dones, habla de frutos nuevos. Amén. Mire lo que dice Hechos 1:5. Solo darle vueltecita a la página. Porque ciertamente Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Amén. Y el verso 8, oiga lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿y qué? Y me seréis testigos. Van a recibir poder ¿para qué? Para hablar con denuedo y ¿para qué? Para testificar de la palabra de Cristo, porque él mismo dice, y me seréis testigos. O sea que ustedes van a testificar de mí, dice el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Para eso el Señor derramó su Espíritu. Eso lo está diciendo aquí, no lo digo yo. Porque dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió en la nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Para qué es usted bautizado con el Espíritu Santo, hermano? Para hablar con Para hablar con la palabra, para testificar de Jesucristo, de las maravillas de Cristo, de la palabra de Cristo. Amén. Amén. Cuando dice que cuando el Espíritu bautizó a los discípulos de Cristo, fueron llenos todos, Amén. los 120, no solo los apóstoles, sino que todos fueron llenos. Todos sus discípulos fueron llenos, ¿para qué? Para ser testigos de Cristo. Amén. Para ser testigos del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Eso es lo que Jesús nos prometió. Ahora somos nosotros los que debemos de dar frutos, amén, como los primeros discípulos y los únicos apóstoles en aquel día, amén, que dieron fruto, hermano, dieron frutos, comenzaron a testificar y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios, porque para eso fueron llenos por el Espíritu Santo, amén. Fíjate, nosotros tenemos que dar frutos como los primeros discípulos y como los únicos apóstoles, porque ellos son los únicos apóstoles. Nada más apóstoles no hay, porque la Nueva Jerusalén dice que tiene 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de los apóstoles, de uno de los apóstoles. Cada puerta tiene, o sea, 12 apóstoles. Entonces, si alguien le dice que es apóstol, dígale que entonces, en cuál puerta está el nombre de él, en la Nueva Jerusalén. Amén. Porque dice la Biblia que ahí están los 12 apóstoles del profeta, de Jesús. Ahí están los nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén. Amén. Ahora, somos nosotros los que debemos de dar los frutos, hermano. El Pentecostés no habla ni menciona de los dones, al contrario, nos habla de nuevos frutos. Y el Espíritu Santo ya dio su fruto, hermano. Amén. Pero nadie habla de ese fruto. Nadie habla del fruto del Espíritu, el fruto que debería estar en nosotros, como lo dijo Jesús en el libro de los Hechos. ¿Verdad? Y reciben el poder y me hay testigos. Las iglesias se dedican a enseñar y solo hablar de dones. Y solo 2 o 3. ¿Verdad? Lenguas, milagros, sanidad y profecía. 4. Eso es lo único que ellos enseñan. Amén. Que más parecen, hermano, deseos carnales que espirituales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son los únicos dones que se miran. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que a estas personas lo que les gusta es salir siempre en la foto, ¿verdad? Que los estén viendo todo el tiempo, que sean ellos donde vayan todas las miradas. Eso es lo que produce el ego. Eso es carnal lo que produce eso. Eso no tiene nada de espiritual. Amén. Porque les gusta salir en la foto. Y los dones que en realidad son importantes, ni los pelan. ¿Cómo pueden decir que están llenos del Espíritu Santo si no tienen los frutos? No tienen el fruto del Espíritu. Amén. No han dado fruto espiritualmente. Amén. Fíjense, a los dones más importantes no los pelan. Ni hablan de eso. Usted nunca va a escuchar hablar en una congregación del don de sabiduría, del don de ciencia, del don de fe, del don de discernimiento, de espíritu. Y en plural, discernimiento de espíritus. No dice espíritu, dice discernimiento de espíritus. Y eso quiere decir que hay muchos espíritus, incluyendo el Espíritu Santo. Entonces, si la gente tuviera el discernimiento de espíritu, podía reconocer lo que es el Espíritu Santo de Dios y lo que son espíritus que no son de Dios. Como montones de espíritus que andan ahí saltando en las congregaciones, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, pero como no hay discernimiento de espíritus, nadie no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Pero lo peor es que nadie enseña, hermano. Ni hablan de eso.
de anhelar los dones que sí importan para Dios y para nosotros. Lo más importante que sí importa para Dios y para nosotros es el fruto del Espíritu. ¿Sí está conmigo? La Biblia dice el fruto del Espíritu, no dice espíritus. Dice, ni dice fruto, sino que dice el fruto del Espíritu, el fruto. Y el fruto incluye todas esas cualidades que están escritas en Gálatas, ¿verdad? Son 9 cualidades, y me parece son 9, igual que los 9 dones. Pero los 9 dones son los 4, la gente quiere, los otros, los que le acabo de mencionar, la gente no tan siquiera ni los conoce, ni los practica, ni les interesa practicarlo, ni mucho menos buscar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjese, el fruto del Espíritu dice que es, fíjese lo que dice el fruto del Espíritu, dice que es amor. Amén. Eso es lo primero, hermano. El fruto del Espíritu dice que es amor. Amén. Y no dice fruto del Espíritu, dice que fruto es amor, paz, paciencia, benignidad. Amén. ¿Sí está conmigo? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a los Corintios? De que nada sirve que tengan todos los dones si no tienen amor, lo que es lo más importante. Eso es lo que le dijo Pablo a los Corintios. ¿De qué sirve si ustedes no tienen amor? ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu? El más importante, el amor. Pero de eso nadie tiene amor en las congregaciones, hermano. Ya andan peleando, jalando de los pelos y peleando de ahí. Peleando por los dones, porque todos comienzan a gritar que todos quieren hablar en lengua, que todos quieren profetizar, ¿verdad? Es un amor. Dice Pablo que se haga todo en orden, ¿verdad? Y si a alguno Dios le da palabra, pues que la diga. Y si hay un intérprete, que interprete. Y si no hay quien interprete las lenguas que vas a hablar o el idioma que vas a hablar, cállate. Habla para ti, porque nada sirve que estés gritando, porque nadie entiende. Amén. Fíjese, dice después del amor viene el gozo, después viene la paz, después viene la paciencia, la benignidad. Hermano, y qué benignidad, pues. ¿Verdad? Mucha gente no sabe ni qué benignidad. Yo al menos sabía que era benignidad, me incluyo en la, ¿verdad? Como yo, pecador, ignorante, sabía que benignidad. Allá ustedes sí saben, pero yo les quiero decir lo que significa benignidad, ¿verdad? Por eso vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué significa benignidad? Fíjense lo que significa benignidad. Dice valores de algo o alguien que es considerado bueno, ¿verdad? En su esencia. Eso es benignidad. Alguien que es considerado bueno. Fíjense, eso es benignidad. Y benignidad se deriva de la palabra benigno, ¿verdad? Entonces la palabra benigno deriva del latín benignus. Ya me enredo, me traba la lengua aquí, se me lengua la traba aquí, ¿verdad? Pero oiga, dice que es una palabra compuesta por 2 vocablos. Bueno, ay, se me acabó la cinta aquí. Bueno y genus. Es el que indica nacido, ¿verdad? O sea, nacido bueno. Pero, por lo tanto, la palabra esta, benigno, etimológicamente, benignidad significa concebido o creado para el bien. Imagínense, benignidad. Después de que ya lo enredé contra ella, yo creo que me va a cortar después, ¿verdad? Pero significa, en la etimología, concebido o creado para el bien. Por eso dice la Biblia, ser benignos los unos por los otros. Ok. Así dice la Biblia, ser benignos los unos. Así dice. O sea, buenos los unos por los otros. Buenos los unos por los otros. ¿Qué quiere decir? Nacer bueno, ser bueno desde tu nacimiento. Pero eso a nadie le importa. Si no hablas lenguas, si no profetizas, a nadie le importa. Eso no le importa.
No, si es que si no hablas lengua no tenés el Espíritu Santo. A nadie le interesa eso, es lo que yo le estoy diciendo. Lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Y es el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu Santo. Fíjate, pero todavía sigue. Bondad. Fe. ¿Verdad? Fe. Y este es un don, pero nadie se interesa en él como fruto ni como don, la fe. Nadie se interesa en eso. Porque la fe está entre los dones. ¿Verdad? Cuando tú ves los dones, dice ahí, también le fue dada fe. Pero nadie se interesa por el don de fe, ni por el fruto de la fe. Ni como fruto, ni como don. Nadie se interesa en eso. ¿Verdad? Y luego sigue mansedumbre y templanza. Yo creo que ya sabemos qué es mansedumbre, ¿verdad? Mansito, hijo. Y templanza. Fíjense, todo eso es incluido, así reunidos, es el fruto del Espíritu. Usted no puede tener amor y no tener templanza. Usted no puede tener mansedumbre y no tener, que le digo, bondad. Es todo eso junto, es el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué significa templanza? Oiga, fíjese, yo también quiero saber qué significa templanza. Significa cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Eso es templanza. Que nunca se va a sobrepasar, que siempre va a mantener algo moderado haciendo las cosas, ¿verdad? Ni muy arriba ni muy abajo, sino que algo estable. Eso quiere decir templanza, que se mantiene en sus principios establecidos. Amén. Eso es el fruto del Espíritu. Pero que tristemente para la iglesia que se hace llamar pentecostal, estas cosas que yo le acabo de decir, como decía, ¿quién decía eso? Pedro Vargas, no tienen la menor importancia. Amén. Eso. Para la gente, eso no tiene la menor importancia. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas, si ya lo encontró, digan, porque yo no lo encuentro. Ay, Dios mío. Gálatas, aquí está. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 5, lo que estábamos leyendo. Dice, terminamos con que era mansedumbre, templanza, pero oiga lo que sigue diciendo Pablo con los versículos, con el fruto del Espíritu. Se lo voy a leer un poco una vez más para que vayamos atentos. Gálatas 22, para que después no digan que yo les estoy echando mentiras. 5:22. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero oiga lo que dice aquí, contra tales cosas no hay ley. ¿Está conmigo? Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto, hermano? Contra tales cosas no hay ley. Pablo nos está diciendo que estos frutos no están ordenados como ley o como un mandamiento, porque una ley o un mandamiento es algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, ¿verdad? Es algo obligado. El mandamiento es lo haces o lo haces. La ley dice lo haces o lo haces.
¿verdad? Pero aquí dice que en tales cosas no hay ley, ¿verdad? O sea que no nos obliga a cumplirlas, porque el fruto del Espíritu tiene que nacer ¿de quién? De nosotros, ¿verdad? Pero mire, le voy a decir algo. En el día del Pentecostés, la gente en el día del Shavuot, perdón, el día de los nuevos frutos, la gente ofrecía los nuevos frutos, ¿verdad? La gente iba y los ofrecía voluntariamente. Entonces, hermano, este fruto no puede venir a nosotros si no es que nosotros permitimos voluntariamente, permitimos que esto venga a nosotros, porque no son nuestros frutos, no nace de nosotros. Amén. Le voy a explicar por qué. Mire, en el día del Pentecostés la gente llevaba y ofrecía los nuevos frutos. Sí, ofrecía nuevos frutos, póngame atención, si había cosechado, ¿verdad? Lógicamente, si había cosechado tenía nuevos frutos, ¿verdad? Pero para cosechar, ¿qué tenía que haber hecho? Sembrar. Tenía que haber sembrado. O sea que primero tenía que haber sembrado, luego tenía que haber cosechado para poder llevar los nuevos frutos y ofrendarlos voluntariamente. Porque sin sembrar no se puede cosechar. Y sin cosecha no se pueden ofrecer frutos nuevos. Amén. Entonces estos nuevos frutos se llevaban voluntariamente, pero antes tenías que pasar por ese proceso. Amén. Nosotros no es que vamos a producir nuevos frutos porque si no hemos sembrado. ¿Cómo ya vamos a cosechar? Amén. Mire, porque es imposible que una persona llena del Espíritu Santo produzca el fruto voluntariamente. No se puede. En el antiguo tiempo la gente llevaba voluntariamente, pero antes tenía que haber sembrado, cosechado, ¿verdad? Para poder tener el fruto, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El fruto nuevo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que produce el nuevo fruto en nosotros. El fruto del Espíritu, Él lo produce, ¿verdad? Nosotros como somos seres humanos somos imperfectos, no podemos producir ese fruto porque eso viene del que fruto del que dice del Espíritu. Amén. No dice de la carne. Por eso Pablo es claro cuando dice, lo llama fruto del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál? Que recibiste aquel día del Pentecostés. Si es que lo recibiste. Amén. Si es que has recibido el Espíritu Santo, porque si no, ¿de dónde? Ok, mire, hermano, si bien nosotros no podemos producir ese fruto, ¿verdad? El único fruto, el único privilegiado para producir ese fruto es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, lo repito. Pero si bien nosotros no podemos producir esos frutos, que solo el privilegio lo tiene el Espíritu Santo, sí podemos nosotros deshacernos de las obras de la carne. Evitarlas, ignorarlas, no practicarlas, desecharlas. Eso sí lo puede hacer usted. Porque son obras de la carne. Amén. Usted sí puede tratar a su carne, pero el Espíritu lo trata Dios. Porque dice que todo es dado por el Espíritu, por el mismo Espíritu, todas las cosas. Entonces, el fruto se produce en nosotros por medio del Espíritu Santo en nosotros. O sea, Él lo produce en nosotros. Pero si nosotros hemos desechado las obras del Espíritu, porque eso es lo que nosotros sí podemos hacer, desechar las obras de la carne, evitarlas e ignorarlas, no practicarlas, ¿no? ¿Sí me está conmigo? Así cuando nosotros evitamos y no practicamos, así permitimos que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros. ¿Sí está conmigo? Amén. Cuando nosotros desechamos las obras de la carne, cuando nosotros nos alejamos de las obras de la carne, cuando nosotros sujetamos nuestra carne, entonces permitimos que el Espíritu Santo pueda producir su fruto en nosotros. ¿Sí está conmigo? ¿Y cómo lo sabemos eso? Mire el verso 24, ahí mismo. Verso 24, estábamos en el 23, mansión de contra tales cosas no hay ley, pero dice lo que dice el verso 24. Pero dice, los que son de Cristo,
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Eso sí lo puede hacer usted. Eso sí lo puedo hacer yo. Porque dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. Amén. O sea que hemos colgado en ese madero maldito todas nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, aquellos deseos y pasiones que nos impiden que el fruto del Espíritu Santo se haga una realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, eso sí lo podemos hacer nosotros. Pero el fruto del Espíritu lo produce el Espíritu en nosotros, si nosotros hemos desechado. Hacemos lo que nos corresponde, desechar, como dice aquí Pablo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que dice ahí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Pero en todo esto no lo enseñan la iglesia pseudo-pentecostal. No lo enseñan. No enseñan lo que es más valioso. Para ellos son los dones. Lo que es más valioso para esto son los dones. ¿Verdad? Y el Espíritu, y en gracia, no importa. No hablan del fruto del Espíritu, no hablan de las cosas que yo les he hablado, no, solo de los dones. Y de los únicos 4 dones que les dije: lengua, milagros, sanidades, profetizar. Amén. Pero yo, en mi humilde opinión, creo, hermano, que no hablan de eso porque a la gente le encanta salir en la foto. Le encanta ser vistos. Les encanta hacer las cosas que no tienen esfuerzo. ¿Por qué? Porque los dones son un regalo de Dios. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te dé un don, te lo regale. Y eso no significa que estés bien espiritualmente, porque Él da a quien quiere, cuando quiere y como Él quiere. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Pero no significa que estés bien espiritualmente. Y aquí hay un misterio, fíjate, hermano. Porque dice la Biblia que aunque el portador del don le falle, se vuelva al pecado, aunque el portador del don se aparte de las cosas de Dios, no le quita los dones. ¿Por qué? Bueno, a mí no me pregunte por qué no los quita, pero así dice la Biblia. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones. No se los quita, hermano. Porque eso lo Dios, cuando estemos allá y tenemos oportunidad, le preguntamos al Señor por qué no le quita los dones a gente que se aparta de Dios, que blasfeman contra Dios, pero ahí están practicando los dones. Por eso es que ahí va a encontrar, hermano, a falsos predicadores, pastores, maestros, que tienen el don. Romanos 11:29. Pero ellos están fuera del camino de Dios, blasfeman contra Dios, hacen cosas que a Dios no le agradan, están alejados de Dios, predican mentiras, engañan a la gente, pero tienen los dones. ¿Por qué? Porque son irrevocables los dones, ¿verdad? Por eso engañan a las multitudes. Amén. Por eso engañan a las multitudes, porque la gente anda viendo: ¡ay, miren! ¡Ay, ahí hizo un milagro! Miren que resultó lo que me dijo, que sea un espíritu de adivinación, pero como resultó, ahí anda la gente detrás de ellos. ¿Pero por qué, hermano? Son engañadas las multitudes, porque eso es lo que les gusta a las multitudes. Buscan lo que es gratis. Amén. Buscan donde no tengan responsabilidad, no tengan compromiso de vivir en santidad, donde no tengan que sujetar su carne, sino que darle placer a su carne, darle todo lo que su carne quiere, y siguen siendo cristianos ellos, así dicen, creen que siguen siendo cristianos, pero por eso siguen a esas personas, por eso son engañadas, porque no quieren tener un compromiso ni de santidad, un compromiso de moralidad, un compromiso de respeto a Dios, un compromiso de buscar de Dios. Amén. Donde el humanismo vale más que la santidad, donde el humanismo vale más que lo espiritual, donde lo que importa es yo y yo,
donde no les importa el fruto del Espíritu, sino que los dones que alimentan la carne y la vanagloria. Amén. Porque eso es lo que hacen, hermano, los dones en la carne de una persona que no está, que le digo, llena del Espíritu Santo de Dios. Tiene dones, pero no tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es alimentar la carne, alimentar su ego y la vanagloria. Amén, si está conmigo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Yo no creo le voy a venir lo que... Cuando yo le digo algo, yo le digo mi humilde opinión, pienso y no quiero, no espero que usted crea lo que yo pienso, ni acepte lo que yo pienso y creo en mí cuando le estoy hablando. Pero cuando la palabra lo dice, créalo, porque lo dice la palabra. Amén. Cuando yo digo algo, yo le digo, mira, es mi humilde opinión, ¿verdad? O es mi opinión. O eso es lo que yo creo. No, usted no tiene por qué creerlo, ni obedecerme. Pero es lo que dice el verso 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Y qué es lo que hace un don en estas personas? Los hace vanagloriosos. Piensan que son la última soda en el desierto. Amén. Piensan que solo sus chicharrones truenan. Piensan que ellos valen más que todos los demás hermanos que se congregan en esos lugares. Y esperan que toda la demás gente les ande haciendo el bendito y la demás gente les ande ahí honrando. ¿Por qué? Porque les roban la gloria a Dios. Por eso, oiga, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si está conmigo, no lo digo yo, lo dice Pablo. No nos hagamos vanagloriosos, imitándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Y ahí están las congregaciones que compiten por demostrar quién tiene según ellos más dones, quienes practican más y peores barbaridades. Amén. Y lo triste, hermano, que sin darse cuenta que cada vez se alejan más y más del Espíritu Santo de Dios. Aquel Espíritu que fue derramado en aquel bendecido día del Pentecostés. Se alejan y se alejan. Destruyen todo lo que representa el ser lleno del Espíritu Santo de Dios, impidiendo así que el Espíritu Santo de Dios pueda producir en las personas que asisten a sus congregaciones ese fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y alimentando en estas pobres personas ignorantes que no conocen la Biblia, alimentan en ellas todas las obras de la carne. Que Dios tenga misericordia de ellas, ¿verdad? Y de los que lo guían, y de los que les enseñan. Amén. Que Dios tenga misericordia de todos ellos. Amén. Porque como pentecostales anhelamos el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Honramos al Espíritu Santo. Glorificamos a Dios por su gran misericordia. Oramos porque creemos que Dios puede sanar a través de la oración. Amén. Creemos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Creemos lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Creemos que el Espíritu Santo nunca nos abandona y nunca nos ha dejado solos. Honramos a Dios porque Él siempre está atento a nuestras vidas. Amén. Y porque podemos adorarlo con gozo, con júbilo. Eso no es malo, hermano, que lo adoremos con gozo, con júbilo. Amén. Pero eso no quiere decir que seamos más espirituales. Amén. Lo que quiere decir es que nosotros honramos al único y poderoso Dios. Aquel que derramó su Espíritu Santo en aquel hermoso día. Amén. Para que todos aquellos hablaran con denuedo su palabra y para que fuéramos testigos de Jesucristo en todo lugar, en todo momento y a toda hora, como lo estamos haciendo ahora. Que el Señor me los bendiga, hermano. Nos vemos el día domingo nuevamente en la iglesia. La prédica comienza a las 7, pero nos comenzamos a las 6. Si usted gusta acompañarnos, acompáñenos. Lo invitamos para que se goce en la presencia de Dios.
Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Amén.